Es un verdadero gozo para mí estar con ustedes, hermanos, en esta ocasión y compartir con ustedes un tema muy importante, y es el tema del Evangelio de la Prosperidad. Es importante porque está devastando las vidas de muchas personas alrededor del mundo. Y para comenzar, permítanme leer de 1 a Timoteo, capítulo 6. Leemos la Escritura en 1 Timoteo, capítulo 6, comenzando desde el versículo 5. Así dice la Escritura. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y voy a centrar mi atención en la siguiente frase, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y en este contexto se está refiriendo a ganancia económica. Sin embargo, el apóstol Pablo continúa diciéndole a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es realmente por esto que es importante para nosotros hablar sobre el tema del Evangelio de la Prosperidad. Así que trataré este asunto como un tema en lugar de una exposición de las Escrituras. Sin embargo, espero que vean en este texto que el apóstol Pablo está muy preocupado de que no tomemos la manera de pensar de que la piedad es un medio de ganancias financieras. Es un fenómeno que se está extendiendo por todo el mundo. Este tema del Evangelio de la Prosperidad. En primer lugar, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, para comenzar, debemos decir que las personas que normalmente conocemos como predicadores de la prosperidad son aquellos que afirman que en la expiación, en la muerte del Señor Jesucristo, se ha comprado para nosotros no solo la justificación y la santificación y la glorificación en última instancia en el cielo, sino que también aquí, abajo, no debemos ser pobres, no debemos estar enfermos. Y es por eso que, por ejemplo, uno de los otros títulos para el Evangelio de la Prosperidad es el Evangelio de la Salud y la Riqueza, el cual promete que debemos estar saludables todo el tiempo si somos creyentes, y que también debemos ser ricos todo el tiempo si somos verdaderos creyentes. Todo esto se basa en una comprensión incorrecta de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiero que veamos a medida que continuamos es, en definitiva, por qué debemos preocuparnos por esta enseñanza. Bueno, en primer lugar, es porque ha entrado a la iglesia por la puerta de atrás. Está en la misma iglesia evangélica. Por lo tanto, termina siendo difícil para la gente abordar esta enseñanza. Aquellos individuos que hablan en términos del Evangelio y que hablan en términos de la fe evangélica y en términos de nacer de nuevo, son los mismos que están enseñando esta falsa doctrina. Al final, están trayendo gente a la iglesia,
personas que no tienen un interés real en ser salvos del pecado. Todo lo que quieren en la iglesia es ser personas que van a tener más dinero en sus bolsillos o en sus cuentas bancarias o multiplicar sus propiedades para sí mismos. Como resultado, tenemos personas que afirman ser cristianas, pero que no lo son en absoluto, porque han creído en lo que de hecho no es el verdadero evangelio, no es el evangelio que realmente salva del pecado. Pero si también puedo agregar que uno de los peligros del evangelio de la prosperidad es que nos quita la responsabilidad de estudiar y trabajar duro para que ganemos riqueza. Elimina eso. Ahora, lo convierte en una especie de proceso mágico, como veremos en unos minutos, ya que solo haces una o dos cosas y ¡zas! Ya tienes bastante dinero. Bueno, lo que ocurre es que muchas personas prueban esos mismos trucos, pero que al final no terminan recibiendo la riqueza que estaban esperando. Y luego se decepcionan y abandonan la fe cristiana por completo, cuando en realidad están abandonando un cristianismo falso. Pero para ellos era el cristianismo real al que están renunciando por completo. Y esa es la razón por la que deberíamos estar preocupados, porque esto está destruyendo la vida de tantos individuos y le está dando al cristianismo un mal nombre en el mundo. Es como una puerta giratoria. Cuando estás entrando a algunos edificios, pasas por puertas giratorias en las que algunas personas están entrando y muchas otras están saliendo. Y vemos las multitudes y pensamos que son las mismas personas, pero en realidad muchas personas se han decepcionado porque han perdido su dinero, ya que creyeron en un engaño. Y salieron jurando que no querrán saber nada de la fe cristiana. Entonces, se lo debemos a nuestro pueblo, ya que los vacunará contra esta falsa enseñanza para que puedan creer en la verdad. Hay 3 pilares en los que se apoyan los predicadores del Evangelio de la prosperidad. 3 pilares. Y el primero es que enseñan a las personas que deben creer únicamente, solo creer. Que la razón por la cual no son ricos o que no son saludables es porque no creen en las promesas de Dios. Ese es el primer pilar, pero obviamente es una definición incorrecta de fe, porque según la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, pero de acuerdo con los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, se trata simplemente de un pensamiento positivo. Así que simplemente cree que crees, cree que crees y cree que puedes. Eso no es fe según la Escritura. Es un mero pensamiento positivo. Pero ese es el primer pilar. El segundo pilar es una confesión positiva. Confesión positiva. Y lo que dicen es que nunca debes confesar una declaración negativa. Nunca debes decir, por ejemplo, estoy enfermo. Ellos dicen que no debes decir, no tengo dinero.
Siempre debes estar hablando en términos positivos, siempre en términos positivos. También afirman que el poder está en las palabras que ustedes dicen. Las palabras tienen poder, según ellos. Y con esas palabras incluso puedes atar al diablo y puedes lograr muchas cosas. Bueno, de nuevo, eso es erróneo. Porque la verdad del asunto es que Dios quiere que seamos sinceros. Si no estás bien, dices no estoy bien y le pides a los hermanos y hermanas que oren por ti para que puedas mejorar. De hecho, en el libro de Santiago, Santiago hace la pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Ahora bien, si siempre debemos confesar positivamente, como dicen los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, ¿cómo responderemos esta pregunta cuando Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Obviamente, es una comprensión e interpretación incorrecta de Proverbios 6, verso 2. Que a menudo se usa incorrectamente por los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, incluyendo Proverbios 18, verso 21. Pero de todos modos, ese es el segundo pilar que a menudo usan los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, que siempre debes confesar positivamente. El tercer pilar es el de las donaciones financieras. Normalmente hablan en términos de sembrar una semilla, y es una semilla que debe ser sembrada en el ministerio de estas mismas personas que predican este Evangelio de la Prosperidad. Ellos afirman que al igual que cuando quieres cosechar naranjas, por ejemplo, primero debes sembrar la semilla, una semilla de naranja, y luego tendrás un árbol que producirá naranjas. Ellos dicen, de la misma manera, siembren la semilla en el ministerio nuestro, y todo lo que están diciendo es, dennos su dinero, para que luego reciban todo aquello que desean. Por tanto, esto queda bastante claro. Estos son los tres pilares principales. Si escuchan atentamente a los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, sabrán que estos son los pilares sobre los que básicamente construyen toda su práctica teológica. Ok. Vamos entonces a movernos rápidamente a lo que la Biblia dice esencialmente con respecto especialmente al asunto de la riqueza. Y ya hemos visto en este pasaje de las Escrituras la advertencia en 1 Timoteo capítulo 6. Y la advertencia allí comienza en el verso 9. Pero los que desean enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos insensatos y dañinos, que hunden a la gente en la ruina y la destrucción. La Biblia continúa diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Aquí ya estamos viendo cómo la Biblia advierte contra este deseo por dinero y más dinero, ya que la gente que suele ir por ese camino se destruye a sí misma. No es que la Biblia se oponga a la riqueza, cuando esa riqueza es una bendición de Dios. Más bien, la Biblia advierte en contra de hacer y de convertir el dinero en un ídolo y en el tema principal que impulsa su vida.